Buenos días, ¿cómo están? Yo soy Vanessa. Tanto tiempo que no estaba publicando cosas y haciendo cosas. Eh, este video es para contarles en primera persona cómo gestioné mi salud a través del autoconocimiento. Me da mucha vergüenza hablar a cámara y me traje este cuaderno para dibujar, así que bueno, el tiempo que tarde en terminar el diseño, vamos a hacer la charla, o el monólogo, mejor dicho, para contarles qué fue lo que sucedió, cómo llegué, qué fue lo que hice y qué decisiones tomé, que eso es una parte importante en todo este camino. En el año 2011, yo hasta ese momento hacía los estudios periódicos femeninos. Ese día fui a hacerme una ecografía. Resalto y destaco que en ese lugar a donde yo iba hasta ese momento era el único lugar en la zona en la que atendían rápido. Entonces ya la gente me conocía porque, como les digo, ir todos los años a hacerme los estudios periódicos, teniendo familiares con antecedentes de, de colesterol. Voy a hablar en código también un poco de esto, lo quería decir por las dudas, porque como es el primer video que voy a hacer contando mi experiencia, por las dudas, para que no lo bloqueen, no lo censuren. Bueno, antecedentes familiares de los que se puedan imaginar, voy a decir temas de sangre, temas musculares, temas glandulares y esos por el momento. Bueno, ese día que voy, el ecógrafo me estaba haciendo una ecografía y me dice, bueno, encontramos acá un fibro. Entonces yo me quedé como helada, no entendía por qué, ni para qué, ni cómo era, ni cómo se comía esa palabra. El diagnóstico era ese, entonces me comentó de qué se trataba, me hizo una serie de preguntas a las cuales yo le dije que no a todas. Y también voy a resaltar acá en esto, hasta ese momento yo no sabía ya lo que era tomar estas cápsulas mensuales para los dolores, porque en ese momento yo hacía pilates. Entonces, bueno, ya había dejado de consumirlas una vez al mes, entonces, bueno, me sorprendía que justamente el ecógrafo me diga esto. Entonces, ante la respuesta de no a todo, me dijo, bueno, no te preocupes, la doctora Nadine te va a prescribir unas pastillitas, lo vas a controlar. No sabía lo que era esta medicación o estar medicada, porque de hecho, hasta ese momento, nunca me habían tenido que medicar, de hecho tenía 30 años, y bueno, para mí fue como un antes y un después, fue entrar, hasta ese momento nunca había pasado nada, y bueno, justo ese día aparece el diagnóstico. Bueno, remarco también que fue en octubre, porque en todos estos años tenía su relevancia, su significado. ¿Por qué octubre? Bueno, en ese momento que salgo, me voy a trabajar, me acuerdo que recibo un correo electrónico, que en aquel entonces se hacían muchas cadenas de mails, y lo leo. El mensaje decía, el cuerpo grita lo que el alma llora. Entonces, ¿qué hice? En ese momento lo leo, hablaba sobre los dolores de espalda, son las cargas o mochilas que no soltás, cuando te duelen las rodillas, significa a lo que vos no te querés doblegar, cuando te resfrías son las lágrimas por no llorar, después el dolor de garganta significa las palabras que no decimos,
Entonces eso me llegó mucho y busqué el significado emocional de este diagnóstico. Cuando empiezo a leer, ahí fue el momento más explosivo porque hablaba de una falta de conexión con la parte creativa, con la madre nutricia, con la relación con la madre, y entré como en shock porque mi relación con mi mamá nunca fue sana. De hecho, años después, cuando empecé con las terapias y me preguntan, ¿recordás algún momento de alegría con tu mamá? Y me costaba encontrar ese momento de alegría con mi mamá, pero sí tenía un montón de tristeza que a mí me habían generado llanto en la infancia. Entonces, bueno, sabía que había que hacer un trabajo fino de reconciliación y de reparación con mi mamá. Bueno, pasó. Después, al señor Google, como me había respondido esa pregunta, digo, bueno, a ver, ¿qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Por qué se genera de adentro hacia afuera? ¿Qué hice yo para generarlo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el desequilibrio? Y hablaba sobre la alimentación, o sea, ¿qué alimentos son los que lo generan? Porque es un exceso que está generando el cuerpo de algo que no corresponde, que está funcionando en desequilibrio. Entonces, los alimentos que en ese momento aparecían en el listado eran, en primera línea, el pollo, los lácteos, las carnes rojas y después los pescados. De un día para el otro dejé de consumir todo eso. Quiero destacar también que esta situación que a mí me pasó, me la callé hasta hace unos años atrás, que ameritaba que yo se lo contara, y justamente a mi madre, que eso va a ser otro tema para otro día. Me acuerdo que fui a una casa nutricional, que le decimos todos dietética, pero para mí es una casa nutricional. Entonces le dije a la señora, vengo porque quiero buscar reemplazos de las carnes. Me felicitó la señora, me dice, nena, tengo más de 70 años. Ayudé a mi esposo a recuperarse de 4 ACV con todo lo que ves acá. Ella me recomendó tomar todos los días la levadura de cerveza. Y bueno, después empezar con el tofu, la soja texturizada, muchos vegetales, bueno, toda la información que ya está en las redes también, que lo pueden buscar, que habla sobre esto, los reemplazos naturales. Y bueno, y así comencé. En mi casa había un libro que lo compró mi mamá, que justo ahora estaba mirando, es del año 93, que se llama Curar con Amor. Ay, lo tenía acá. Es este libro, Curar con Amor. Y es el doctor Leonard Lascaux. Es viejito, es mi Biblia. Yo le digo que es así porque fue mi libro iniciático. Es del año 93. Data la primera impresión del año 93. Y muchas cosas pasaron en esos tiempos. Bueno, empiezo a leer este libro que habla sobre la curación holoenergética, curar con amor. Cuando lo abro, leo la oración, que la voy a leer al final, que es para los sanadores. Y fue como un inicio de muchas cosas que sucedieron después, porque uno a veces cree que depositando el poder afuera ya está salvo, y en realidad no. Yo después de esta situación que me pasó, que le dije al ecógrafo no, no, no a cada una de sus preguntas y empecé a buscar, pedí
siempre creí en los ángeles, en los arcángeles, pedí que me ayuden a ver qué era esto, porque había venido, qué mal había hecho yo para merecer este diagnóstico, que en realidad después empezaron a aparecer, como esto es por resonancia, empiezan a aparecer experiencias de otras personas que nada que ver tienen con la espiritualidad, pero que simplemente me hacían llegar a mí lo que les estaba pasando, pero por comentar, simplemente un compañero de trabajo había pedido una licencia porque a la esposa la iban a operar, le iban a sacar su aparato reproductor a raíz de esto, después otra chica la iban a operar, a salvarle el ovario a raíz de esto, entonces como que iban llegando a mí información y yo siempre callada, iluminando, pidiendo luz para esas personas que me llegaba de cerca, porque claro, me habían dicho que lo tenía. De ahí a que yo lo haya aceptado, pasó un montón de tiempo. ¿Por qué? Porque me hice cargo. ¿Qué pasa? Cuando me empiezan a caer estas fichas, bueno, voy a Pilates, yo andaba con mi librito para todos lados, porque tiene ejercicios, de hecho hay ejercicios de respiración que yo subí al canal, que creo que los voy a volver a grabar, que son los de respiración por 7 días. Hay una lista de reproducción que es respirar es vivir, creo. Bueno, yo estaba a full haciendo los ejercicios, leyendo, internalizando de qué se trataba, y hay un capítulo en que el doctor cuenta su historia, eso también fue lo que me motivó a mí a contarles esta experiencia, porque tal vez ahí afuera hay otras Vanesitas que les puede estar sucediendo lo mismo, o chicos también, que les pueda estar pasando algo que de repente no les resuena con el diagnóstico. Siempre hay que buscar. Este doctor es médico ginecólogo, y cuando él tuvo su momento de revelación, empezó a hacer prácticas sin saber realmente lo que todavía era, porque a él le llega la información de cómo tenía que encarar a partir de ahí lo que era la medicina en ese momento. Y bueno, él le explicaba cómo había hecho un tratamiento a una mujer que había ido a verlo con un diagnóstico más arriba, el signo cáncer del zodíaco. Bueno, dice que él visualizó, le pidió permiso a la mujer, visualizó en el momento en el que la estaba revisando una luz blanca, una esfera de luz blanca en el medio de sus manos, y la introdujo. En ese momento sucedió lo que tenía que suceder, visualizar que la luz se expandía, visualizar que esto se achicaba. Y le habló y le explicó a la señora qué era lo que había hecho, porque la señora después le dio su devolución a la paciente y le había contado que había tenido como recuerdos de su infancia, recuerdos de su adolescencia, entonces que sintió una liberación. Entrar en demasiados detalles para no extenderlo demasiado, empecé yo. Uno de los ejercicios que es para activar los chakras de las manos es empezar a frotar las manos. Uno puede abrir su espacio, su momento, a invocar las fuerzas, jerarquías, todo, porque también hay que tener en cuenta que puede haber filtros o fisuras en nuestro campo energético y por ahí se pueden filtrar bichitos, les digo yo. Entonces uno empieza, ¿no? Hacen las respiraciones, cierran los ojos, empieza a sentir la respiración, cómo respira, cómo ingresa el aire por las narinas, llega hacia los pulmones, hace todo el recorrido. Después, cuando exhalamos, cómo hace el recorrido para salir el aire y seguir frotando las manos.
Lo que yo recuerdo en ese momento, lo que me sucedió fue de empezar a sentir fuego, o sea, 2 bolas de fuego, y empezar a pasarla todo a nuestro campo. O sea, nosotros estiramos los brazos y empezar a sentir cómo está todo el campo, de cabeza a pies. Y bueno, escribir qué son las sensaciones. Después pasé a los chakras. ¿Qué energías están asociadas al primero, al segundo, al tercero, los colores y demás? Y ahí empezó el descubrimiento, porque claro, uno empieza a frotarse las manos, se pueden tener un montón de sensaciones, hormigueo, chutos de frío, calor, las 2 cosas, las 3 cosas, simplemente nada, pero cuando uno pasa así la mano siente peso, que eso es otra de las sensaciones que son normales. Bueno, cuando empiezo a activar las manos y a pasar a través de cada uno de los chakras, empezaba a tener las sensaciones, qué sensación tenía en el primero, en el segundo, en el tercero. En un momento cuando me sentía muy mal, unas ganas de vomitar que tenía, es como que me dicen, bueno, acá llegamos como al límite, ¿cómo lo resolvemos? Entonces digo, quiero liberar. Empecé a bostezar, lágrimas de cocodrilo. En ese momento me pedía mucha agua, necesitaba tomar agua, mucha sed. Y así comenzó todo. Tiempo después, cuando voy a Pilates, mi profesora de ese entonces, que hoy por hoy es mi amiga, me dice, yo estaba leyendo el libro y me dice, ¿qué estás leyendo? Y le explico, es un libro de curación holoenergética. Y ella me dice, ¿tú sabes que hago Reiki? ¿Me escuchaste hablar del Reiki? No, pero me imagino que debe ser parecido. Me dice, sí, es parecido. Bueno, en ese momento empezamos a conversar y me dice, ¿escuchaste hablar de los registros akáshicos? A mí me pasaron el contacto de una chica que abre los registros, así que voy a ir y cuando vaya te voy a contar. Bueno, no sé cuánto tiempo pasó de esa charla hasta que nos volvimos a ver, que fuimos a merendar, y me empezó a contar de qué se trataban los registros akáshicos. Muchas de las cosas que ella me contaba eran las que yo escribía, porque claro, al no haberle contado a nadie lo que me estaba pasando y por qué estaba leyendo este libro, yo estaba haciendo las prácticas conmigo. Entonces me llamó la atención porque eran cosas muy profundas las que se revelan. Y esto va a depender también al nivel de apertura que tenga la persona que está ahí sentada recibiendo la información. Me acuerdo que Jessie me había pasado la página Caminos al Ser, donde hay de todo lo que sea referencia holística. Y hay muchos posts publicados también por el autor de la página. Me acuerdo que cuando estaba en el trabajo, ella me había hablado de que ahí había un montón de facilitadores, de técnicas de sanación, que había de todo para investigar, y como yo estaba leyendo este libro, entonces, bueno, me la había recomendado. Porque ella tenía que hacer una técnica que hoy no la recuerdo, tampoco viene al caso. Tal vez lo cuente ella, le voy a ofrecer hacer este tipo de charlas para publicarlas. Y bueno, leo un post que hablaba sobre una representante, CEO, de una empresa que realizaba dosis, no sé cómo decirlo de otra manera, ya me pueden entender, que explicaba, o sea, el título era algo así como, cuando me di cuenta cómo funcionaba la industria,
decidí dejar todo. O renunciar a todo, porque lógicamente en un puesto jerárquico te dan el mejor pasar, viajes, lujos. Ella decidió renunciar a todo eso. Contaba que como el sistema está programado para que una vez al año cada individuo se presente a la consulta médica y pida hacerse los estudios, la industria lo que hace es fabricar, supongamos, 100 cajas de un remedio. Entonces, cuando hacen el balance anual, les sale que tienen un sobrante de estas cajas. Entonces, lo que hacen es dar aviso a cada laboratorio notificando que es necesario que, supongamos, 3 de cada 10 personas que vayan a hacerse un estudio de sangre, por ejemplo, les salga que tiene justamente, un ejemplo, el colesterol, para que esta empresa les provea a los médicos esta pastillita. Entonces yo dije, claro, es lo que me pasó a mí, porque si venía de tantos años a hacer estudios y nunca nada, entonces caí como en la volteada, era esa tercera persona de cada 10 que iba a necesitar justamente de esas pastillitas. De hecho, como el ecógrafo me había hecho esas 5 o 6 preguntas y a todas le dije que no, como que no coincidía con lo que yo estaba haciendo ahí y con lo que me habían preguntado, o sea, no había lógica. Pero bueno, sí había lógica por otro lado, porque yo tenía algo que resolver, tenía ese tipo de alimentación, entonces por ese lado eran en un 50 y 50. Por un lado sí me hice cargo, por el otro lado entendí cómo es que funciona todo esto. Están los que creen y caen en esa creencia y se medican, los que no. Buscamos por otro lado. Bueno, cuando llego a la explicación emocional, el primer libro que se me aparece, la primera página web, que es un libro también, porque de hecho tiempo después lo pude conseguir, se llama Conocernos, qué nos quiere decir el cuerpo con la enfermedad, que lo pueden buscar también en la web, que es Tomás o Román Gutiérrez, algo así creo que es, el señor es de España. Y claro, como yo me había sentido tan identificada, en mi caso, digo, bueno, a ver, mami, ¿qué me quiere decir tu tensión alta? ¿Qué me quiere decir la grasa en la sangre? ¿Qué quiere decir las venas de las piernas hinchadas o atrofiadas? Y me di cuenta que, o sea, pasé a la culpa también, porque entendí que nuestra relación había sido caótica, por decirlo de alguna manera, porque ella guardaba en sí misma, era una persona muy sufrida. Cuando sos adolescente, cuando sos niño, no lo entendés porque somos una hoja en blanco. Entonces, bueno. Hoy soy una agradecida. Bueno, este libro me acompañó un montón. Mi amiga cuando me contó y me hizo llegar a esta página web y entendí, era como que estaba recibiendo información de todos lados, o sea, asistida estuve, protegida estuve y acompañada también estuve. Digo, bueno, voy a hacerme un registro con esta chica, con esta persona, pido, si tiene que ser, va a ser, lo que tenga que salir, va a salir, entonces pido un turno, me lo dan. 3 intentos tuve para ir a esta persona, el tercero fue el vencido, porque el primero anoté mal el horario
era 1 hora antes y yo noté 1 hora después, así que perdidísimo. La segunda vez pasó, ya era en abril del año 2012 y acá en zona oeste pasó la cola de tornados, no me olvido nunca, en abril justo, el 4 de abril. Hubo un desastre natural en la zona oeste y bueno, se había quedado sin teléfono, se habían caído un montón de árboles justamente donde ella vive y bueno, era imposible llegar y demás, así que bueno, lo postergamos y claro, se había atrasado todo, ella había dejado de atender por un tiempo porque tuvo que hacer refacciones en la casa a raíz de esto. Bueno, yo después me tranquilicé, dije, bueno, por algo será, no será el momento. Igual seguí leyendo libros. Otro libro que leí que me ayudó un montón fue el de Rupert Sheldrake, 7 inventos que pueden cambiar al mundo, donde habla sobre el efecto placebo, los experimentos que se hacen con enfermos terminales y los efectos placebos. Hacen la comparativa con lo que hoy se llama la Q-terapia, donde ya se sabía que solamente el 3% se puede salvar, el resto no, o sea que es una... Bueno, ya lo deben saber, es algo que se creó en la guerra y no funciona. Hay mucha gente que lo sigue eligiendo y es respetable, porque a raíz de eso también entendí que cada uno tiene su destino. Mi destino era justamente este: alterar la línea femenina de seguidillas de generación tras generación, tras generación y tras generación. Y bueno, este libro fue también una explosión de mucha información que yo la he puesto en práctica, porque de hecho lo he practicado con mi perra, que tenía en ese entonces, que habla sobre los animales, cómo utilizan la telepatía con sus amos, con sus dueños, con sus humanos. Entonces explica cómo son los gatos y cómo son los perros y la diferencia entre ellos, por qué tienen tanta afinidad los perros con los humanos. Y así cortito es cuando vos estás llegando a tu casa, si empezás a pensar en tu perro va a saber que vos estás llegando, entonces le podés dar una orden, por ejemplo, yo le daba la orden de que ella salga al balcón a esperarme. Entonces, de donde yo venía caminando, ella me estaba esperando, mirando para donde yo estaba llegando. Y así siempre, y entonces iba anotando las veces en las que coincidíamos. Excepto los días de lluvia, porque lógicamente por ella no iba a salir al balcón a mojarse, lo he intentado, no lo logré, pero bueno, funciona, es cuestión de práctica. Bueno, volviendo a esto, cómo sucedió, no volví a buscar nunca más el diagnóstico, dejé de ir, me hice cargo de mí, empecé a sentir qué me pasaba mes a mes, controlaba también si había dolor, si no había dolor, cómo era, si era intenso, si era poco, todo, yo hice mi propio registro de cómo me sentía. Seguía yendo a Pilates, eso ayuda un montón para lo que es el movimiento, el equilibrio, mantenerse en eje y bueno, llegó octubre a todo esto, el libro Curar con Amor, hay un pasaje en la que explica cómo nosotros podemos pedir en el momento de irnos a dormir de recordar todo lo que soñamos. A mí me ha pasado muchas veces antes, cuando era más chica, adolescente, de tener un sueño recurrente que era manejar un auto. Entonces yo me levantaba diciendo, ay, soñé que manejaba un auto, soñé que yo sabía manejar, pero lo que nunca soñaba era cómo era que manejaba los pies, los pedales. Bueno, empiezo a escribir lo que sueño. ¿Cómo me di cuenta?
que lo que había soñado era real, porque ese día te explico que estaba viendo a una persona subiendo una escalera vestida de tal y tal manera. Ese día, cuando a la tarde me voy a trabajar, veo a una persona subiendo una escalera. Yo pasaba con el colectivo y esta persona estaba subiendo una escalera vestida de tal manera como yo lo había escrito. Dije, esto está muy bueno, vamos a seguir. La práctica es que cuando vos podés escribir durante 30 días seguidos lo que soñaste, ya tenés activa esa parte de la memoria consciente. Yo le digo memoria consciente, en el libro está de otra manera más científica que lo explica lo que tenemos acá adentro, bueno, para que me entiendan de una manera más. Estamos tomando mate, estoy dibujando, por ahí me están escuchando mientras están cocinando. Entonces, bueno, una manera más didáctica, más práctica. ¿Qué pasa? Me empiezo a despertar a la madrugada, a la noche, y escribo. Soñé que Tota, ta, 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 ta. Otro día. Me desperté escuchando que Tota me decía ta, 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 ta. Tota me dice ta, 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 ta. Claro, la comunicación interespecies en ese momento era algo que no era. El encantador de perros creo que lo encontré mucho después para educar a mi perra. Pero que mi animal me hable. Fue fuerte. Poco lo contaba, lo escribía. Todo lo que me ha pasado a mí lo he escrito. Entonces, claro, cuando llega octubre, 3 días antes de llegar al turno con esta chica, sueño que entraba a un lugar que tenía estas características, con este color de paredes, me atiende una persona parecida a alguien que yo ya conocía, como a modo de referencia, tenía el pelito por acá, era así, asá, que que el otro. Estoy esperando esa mañana a que me atienda, me hacen pasar y cuando abren la puerta era el lugar que yo había descrito 3 días antes. Me saluda la chica y bueno, ahí empezó. La particularidad que tienen los registros es que dan la información que vos necesitas escuchar en ese momento, de acuerdo al nivel de apertura que tengas. Después se da un espacio si necesitas hacer algún tipo de pregunta referente a lo que te habló. No es adivinación, no es futurismo, o sea, es información que vos necesitas en ese momento. Yo lo que necesitaba en ese momento era saber que en mi árbol genealógico había que destapar verdades, había que sacar los secretos familiares a la luz. De mi salud no habló en ningún momento, ni tampoco se lo pregunté porque estaba orientado a mi árbol genealógico. Fue muy fuerte, sí, no quiero decir traumático, pero sí movilizante. Entonces, ella me recomendó hacer constelaciones familiares y podía conseguir un terapeuta que haga constelaciones individuales, trabajo individual, lo hiciera, porque me iba a ayudar un montón. Bueno, consigo el terapeuta, voy, fueron 2 meses de encuentros, nos encontrábamos los martes, y después ella empezó a hacer constelaciones familiares grupales. Todo lo que se abrió en esos encuentros
ayudó a que la relación con mi mamá fluyera de una manera armoniosa, pacífica, amorosa y sin rencores. O sea, poder hablarle a mi mamá sin ganas de reprocharle cosas de mi infancia, de mi adolescencia, de cómo ella había sido conmigo. Porque esa es una característica de esta familia, de lo que a mí me pasó como hija, no de que todos sean iguales, porque entendí de que cada hijo, mis dos hermanos, porque encima soy la del medio, la oveja negra, cada uno tuvo una madre diferente. Yo tuve esa madre con la que rozaba, con la que chocaba, con la que no coincidía, o sea, un desastre. Mi hermano más grande tuvo la madre más amorosa, la que le daba con todos los gustos, y mi hermana más chiquita, la madre protectora. Es muy gracioso porque fue una tarea de hormiga. Es un trabajo de hormiga en la que llorás, te reís, pataleás, pasás por todos los estados habidos y por haber, y es muy reparador, es muy reparador. Bueno, ahí comenzó todo. A todo esto que tengo que hacer estas salvedades de las terapias que me ayudaron y por qué lo que también hicieron fue sacar cada capa mía, porque vivimos con tantas estructuras impuestas, programaciones, que claro, uno va sacando todo lo que no es de uno y va quedando la esencia. Entonces el tema de canalizar, de escuchar información, de escribir, que esté orientada a la escucha de los animales, de tener esa conexión con ellos, tenía su significado de ser. Bueno, cuando en el 2015 hice toda la labor también de reencuentro con mi padre, de también entender el abandono paterno, de perdonarme a mí, o sea, lo que yo siento que sirvió todo esto es para entender lo que yo había elegido en mi plan de alma, para dejar de pelearme con esa elección y para entender que era necesario. Sí me permití y me permito todavía enojarme con eso, porque a medida que uno va laborando con lo que le pasa a uno, va sacando y va sacando y va sacando. Y el malestar que por ahí yo sentía en ese momento, que era estar 2 o 3 días tirada, sin ganas de hacer nada, sobreviviendo o en piloto automático, para que se den una imagen, una idea. Hoy por hoy digo que me dura 3 días. Al tercer día resucito entre los muertos. Porque antes lo que me dura un resfrío 7 días, hoy por hoy ya no me resfrío, porque aprendí a gestionar. De hecho, hablo lo que tengo que hablar, expreso lo que tengo que expresar, lloro cuando tengo que llorar y lloro hasta que me quede sin lágrimas y me vacío, escribo mucho. Una de las técnicas que son muy reparadoras son las técnicas de las cartas, que es armarte de un espacio, de un momento en el que le tenés que escribir una carta a esa persona que sentís que te defraudó, que te decepcionó, que te desilusionó. Bueno, le escribís una carta en la que expresás todo. Es como sacar toda la mierda para afuera. Desahogarte y escribirla, leerla 3 veces y quemarla y sintonizar con esa fuerza que tiene el fuego, que es de transmutar todo, de vaciarlo. Todas estas técnicas ayudan justamente para esa contención y para ayudar a entender que
por qué salió esto en ese momento, y bueno, porque yo tenía que reencontrarme con mi madre, porque ya había pasado muchos años de pelea y de lucha interna, preguntándome por qué mi mamá no era amorosa conmigo, por qué auspiciaban de madres las mamás de mis amigas o compañeras de trabajo, que eso también tuve en los trabajos en los que he estado, siempre señoras mayores que me han adoptado como hija, entonces, bueno, tuve esa contención, pero yo quería la contención de mi madre. Y bueno, fue empezar a sacar este trabajo de hormiga, de llevar la reserva al hormiguero. Y digo la hormiga porque ahora están las plantas todas comidas, es la época en la que las hormigas están arrasando con todo y las veo caminar con las hojitas haciendo todo en fila. Y bueno, y creo que un poco de todo, un poco bastante de lo que hice, trató de eso, de llegar de la cuestión del para qué y ver esa perfección de que era necesario. Porque también mi madre Ariana, yo leonina, que en el 2007 saqué por primera vez mi carta natal y pude entender un montón de cosas de esa Vanessa niña. En otro día cuento, porque uso lentes de contacto, tengo miopía desde los 6, eso también hace un par de años activé. ¿Y por qué no me ocupé de mis ojos? Y ahí otra vez. Pero bueno, eso lo voy a contar en otro video. Si este les sirve para que bueno, se empiecen a ver, a sentir qué es lo que les pasa, cómo es que funciona. Hoy por hoy cada vez hay más médicos de la medicina convencional que están aplicando las 5 leyes biológicas del doctor Hammer, que es el padre de la biodecodificación, que para antes de llegar al extremo, que es el bisturí, se pueda remediar de otra manera. Hay casos en los que falla, sí, pero porque es la persona la que elige. Vivimos con el libre albedrío, todo el tiempo es elegir, 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 y hacernos conscientes de que esas elecciones traen sus consecuencias. Bueno, yo elegí ese patrón de conducta implantado en la que una vez al año tenía que ir, o si no, dependiendo, que era lo que le pasaba a mi mamá, cada 6 meses. Bueno, y dije, no, esto no va conmigo. ¿Por qué tengo que aceptar de que si mi mamá tiene esto, yo también lo puedo llegar a tener, o que si mi abuela tuvo aquello, yo también lo puedo llegar a tener, o mis hijos, o la descendencia de mis hermanos? ¿Por qué? Así que bueno, el 2015 llega la Kabbalah aplicada, lo encuentran en YouTube, donde se hablan de todos estos temas. Me sentí muy identificada. ¿Por qué? Porque conocí la Kabbalah con la conexión de la luna nueva en Virgo. Estamos hablando de agosto-septiembre. Y sí, de agosto-septiembre. Y bueno, esa conexión que sentí en el momento de hacer justamente la conexión, ellos usan el hilo plateado que sale desde el ombligo, y a mí me ha pasado cuando he hecho las meditaciones con este libro de Curar con Amor, de ver ese hilo plateado y no entendía qué era y tampoco sabía cómo buscarlo. Bueno, a raíz de que me llega una notificación, me acuerdo en Facebook, de Kabbalah, dije, ¿qué es esto? Bueno, y me fijo. Hicimos la meditación, fue muy lindo todo. Después tuve cada sueño, fue un viaje. Esos sueños fueron un viaje. Y me acuerdo que después dije, bueno, quiero saber más sobre esto, de qué se trata. El hebreo nunca jamás lo entendí, pero sí he conectado con las letras hebreas, porque después hice un curso de teología angélica, donde te dan la información de los 72 nombres de Dios, que es hermoso conectar con esa energía. De acuerdo a la fecha de nacimiento, todos tenemos como
ese ángel guardián, que es uno de los nombres de Dios. Y bueno, ahí también comenzó otra etapa de reconocimiento con lo que me estaba pasando. Ya había dejado atrás la idea de este diagnóstico, porque la realidad es que nunca se alteró, nunca se alteró, nunca se interrumpió, nunca fue exceso, o sea, siempre fue normal antes de octubre del año 2011, y ya pasé al 2015. Así que bueno, ya en eso estaba con mi hábito diario de sentir las energías, ya sabía que tenía mis manos activas, y cada vez que había algo raro, vamos a decirlo así, o que no estaba en frecuencia, yo lo podía percibir a través de las manos. Cuando algo es peor, que se siente como que es algo más denso, se me cierra la boca, el estómago, pero se libera. O sea, uno hace unos pases mágicos a sentir la energía, a sacarla y demás, que creo que a raíz de eso, me estoy acordando ahora, sentía este hilo plateado en un momento que me estaba sacando una energía del chakra, del segundo chakra, y se veía cómo estaba saliendo. Entonces, bueno, esta conexión que hace el hilo plateado es justamente de estar conectado a la fuente y sin desprenderse del cuerpo. Bueno, cuando llega la Kabbalah, hablan sobre los temas de salud y sobre la capacidad que tenemos nosotros de autosanarnos, sabiendo qué es lo que nos duele, cuál es la emoción. Y bueno, el libro que tienen los cabalistas, que sería como la parte de biodecodificación cabalística, es La anatomía del alma. Se llama así, son 2 tomos. Explica por qué tenemos 10 dedos en las manos, por qué tenemos, o sea, 5 dedos en cada mano, 5 dedos en cada pie, por qué tenemos 2 falanges, 3 falanges, por qué son las falanges, o sea, está explicado hasta ese detalle minuciosamente. Es maravilloso ese libro también, porque uno se mira, o a mí me ha pasado de preguntarme. Entonces, bueno, ese libro te responde esas preguntas. ¿Por qué tenemos las uñas que tenemos? ¿Por qué tenemos a veces las lumitas en las uñas, que muchas veces han dicho que era, en mi caso, me han dicho que era debilidad, que me faltaba alguna vitamina? Todo lo que yo cuento es el libre albedrío de cada uno, quien se sienta identificado, porque así yo llegué a, hoy por hoy, los ponentes que sigo en YouTube o en alguna red social. Lo que es interesante es que después del 2020, muchas personas están haciendo los comentarios que están pasando lo que yo viví en ese momento, en el año 2011. Y si hoy me estoy mostrando, es porque también tuve que hacer un proceso, una elaboración de cómo lo iba a presentar, porque la realidad es que soy alguien como cualquier otra persona que le costó asumir lo que estaba viviendo, porque de verdad era alguien sumamente de la 3D, porque tenía mi trabajo, vivía, iba al gimnasio, salía. Y cuando empiezan a aparecer todas estas cataratas de información yo al menos me sentí 100% identificada, porque a partir de ahí me dediqué a buscar la forma de reconciliar desde el espíritu con mi mamá, a conectarme con la parte creativa, que hoy por hoy, antes pintaba mandalas, ahora los dibujo y los pinto. Decir, ¿cuántas cosas tenemos adentro que no nos damos cuenta, o que por ahí nos hicieron creer que no íbamos a poder sacarlas? Y es hermoso ver cómo
cada vez hay más personas que de repente se van acercando tímidamente, porque convengamos que uno a veces peca de la ignorancia, que me ha pasado a mí, pero gracias a lo que siento y a lo que me pasa cuando alguien me está dando un mensaje, ¿resueno o no resueno? O por ahí resueno de acá a un tiempo más. Es lo que me ha pasado con un video de alguien de España que yo había escrito en lo que había soñado y había visto y lo que yo había sentido con ese color. Después me pasó haciendo una sesión a otra persona y en el video que me aparece en YouTube fue como, escucha esto porque te puede interesar. Así lo recibí. Y cuando escucho a esta persona estaba diciendo algo que yo había escrito a la mañana y esto fue a la tarde. Y digo, qué importante es verse en otros fractales, cómo esto lo estoy empezando como a palpar más, que todos somos uno. Yo en Argentina, esta persona en España, y es fuerte porque todavía me cuesta creerme a mí de cuántas cosas soy capaz. Para mí esto de hacerme cargo de mi salud a través del autoconocimiento es no anécdota, sino una experiencia que me costó compartirla. Porque muchas personas hoy por hoy siguen teniendo esa dependencia, que está perfecto, porque sigo sosteniendo en que cada uno ya tiene su por qué estar acá y su para qué, y se vio claramente en el 2020, 2021, 2022. Y bueno, dejar de lado esta creencia que a veces pesa, que es un castigo la enfermedad, el diagnóstico, vamos a decirle diagnóstico. La realidad es que cuando empezamos a mirar para adentro y a llevar esa energía al querer ver para qué, yo al menos me sentí fuerte. Dije, qué valiente haber logrado esto sin que me pese, sin sentir culpa. Yo soy adulta y tenía que tomar decisiones y hacerme cargo de ellas y hoy por hoy la celebro porque hace una semana escuché a una médica que estaba haciendo una conferencia, una charla con otro chico y dice, con todas las tecnologías que están viniendo ahora, no va a ser necesario ni siquiera que vayas a hacerte un estudio. Es más, yo recomiendo que dejen de hacerlo, que sienten más su cuerpo. Y es verdad, uno le da al cuerpo lo que necesita. A veces no tengo hambre porque me siento saciada y no como, y no tengo ganas de comer. Y hay veces que tengo ganas de comerme, no sé, una tortilla de papa y me preparo una tortilla de papa y no lo como con esa culpa de, ay no, porque la papa, porque esto, porque el otro. Todo lo que existe, todo lo que hay es perfecto y es para que cada uno elija qué comer y con qué conciencia comer, porque no es que uno empieza a ganar peso por todo lo que come. En realidad, ganás peso porque estás comiendo enojado, no estás digiriendo, entonces veamos qué es lo que pasa ahí, o sea, con quién estás enojada. Entonces, si empezamos a hacer un estudio finito, la alimentación representa a la madre, quién te nutrió, hasta qué edad tomaste pecho, si es que lo tomaste, cómo fue el embarazo de ella, y ahí empiezo. Y no termino más, porque es un estudio tan fino y hoy por hoy lo relacionan solamente a la alimentación y no tiene nada que ver, porque tiene que ver con un montón de factores. Yo he hecho terapia intrauterina, de irme a los 9 meses de gestación para ver cómo estaba mi mamá en esos 9 meses. Todo sale, estamos en la era de la verdad.
sea que ni siquiera esos recuerdos en los que yo he preguntado preguntas puntuales a mi madre y me dijo, de eso no se habla, hoy por hoy sí puedo hablarlo porque ha salido y es eso lo que cada uno puede hacer y liberarse de todo lo que lo quejó en su momento. Y en mi caso, ayudar a entender a que mi mamá era como era, justamente por eso lo que no decía. Es largo y me estoy dando cuenta que va a haber un montón de encuentros interesantes porque uno cuando empieza a descubrirse y a empezar a separar la paja del trigo se está dando cuenta de cuántas estructuras y cuántas programaciones, no solamente familiares, sino transgeneracionales, esas informaciones que empiezan a salir cada vez que he hecho terapia de constelación. Lo que importa es que uno sana y se libera y está más liviano y hoy en mi caso lo puedo compartir y ponerle nombre y apellido porque esto de hablar con, con mi perra o sentir que mi perra me decía el nombre y apellido que es sanación cuántica, que eso también lo voy a cantar la próxima vez, de cómo es que llegué bueno, a raíz de abrir mis registros y de estudiar yo cómo hacer los registros akáshicos, era para activar mi audición. Activar no, saber discernir si lo que yo escuchaba era realmente proveniente de mi perra o era mi imaginación de que mi perra me estaba hablando. Así que creo que por hoy es suficiente. Voy a terminar el dibujito, no sé si se ve ahí. Arranqué. Me sentí muy bien, así que como para romper el hielo y conocerme y saber que lo que ofrezco es porque yo ya lo viví en primera persona y porque he tenido esta situación que me reveló un montón de otras cosas. Fue gracias a ese ecógrafo en el año 2011. Y bueno, mi búsqueda incansable de siempre estar mejor, que es lo que es como la nafta, la que te ayuda a seguir funcionando, o sea, a tener el motor prendido. Se trata de sentir, como soy amiga de lo invisible, se trata de sentir. Y esto me dio muchas bendiciones. Y son herramientas que te revelan lo que sos y el para qué venís. Podría quedarme a hablar un montón de cosas más, pero bueno, por ahora es suficiente. Así que les quiero regalar esta oración como de apertura para cada uno. Y aparte también me doy cuenta que ya no tengo más agua para el mate, así que es el momento de cerrar. Recuerden curar con amor. Si tienen un instante que puedan cerrar sus ojos, hacer inhalaciones profundas por nariz, que todo lo compartido y lo dicho en este video les pueda servir para aperturarse, para investigar, para buscar, para abrazarse, abrazar el dolor, observarlo y pedirles ver para qué está ahí. Sea un dolor, sea un diagnóstico, sea una situación, sea una persona. Cuando nos entregamos y nos rendimos al amor, las respuestas aparecen. Señor, hazme un instrumento de tu salud. Donde haya enfermedad, déjame aportar curación. Donde haya herida, ayuda. Donde haya tristeza, consuelo. Donde haya desesperación, esperanza. Donde haya muerte, resignación y paz. Asegúrate de que yo no busque tanto ser justificado como consolar,
ser obedecido como comprender, ser honorado como amar, porque es entregándonos como podemos curar, es escuchando como podemos confortar, y es muriendo como nacemos a la vida eterna. Agradezco y honro este espacio y este momento, y será hasta la próxima. Saludos.